En la comunicación partimos en los 60 de que estábamos empezando a hacer walkie-talkies, una forma de comunicación móvil, de radio individual entre personas. Las radios se habían miniaturizado gracias a los transistores. Estamos en la transición de muchas cosas que funcionaban a base de pulsos, que era lo fácil de manejar con relés, a la multifrecuencia, a los tonos, que dan mucha más riqueza al control de las comunicaciones, etcétera. Y ahí vamos evolucionando en los 70, en los 80, gracias al circuito integrado, pero estamos hablando de aparatos verdaderamente caros. Por ejemplo, ese aparato, tú tecleas ahí una serie de textos, los ves en esa pantalla y luego marcas un determinado número de teléfono que tenga un fax, y esto es un fax portátil. De forma que el texto que yo he tecleado aquí, luego acoplas este pequeño micrófono a un teléfono normal, y entonces se emite cuando empieza ese ruidito típico de los módems de pues entonces es cuando empieza a transmitir. Esto, por ejemplo, era el buscapersonas típico de finales de los 80, de los 90, que hemos visto en las películas. Les avisaron a los médicos, todavía no existían los móviles. Cuando existían los móviles ya casi no eran para médicos, eran verdaderamente para ejecutivos. Eran aparatos carísimos, con muy poca duración de batería, porque necesitaban mucha potencia y bueno, eran realmente al alcance de muy poca gente, ¿no? Luego ya llegamos los 80, los 90, se empiezan a popularizar, por ejemplo, los walkie-talkies que hablábamos antes, se hacen más pequeños gracias a los circuitos integrados. Las comunicaciones, ya un abogado puede comunicarse con una base de datos de legislación, con un ordenador de su casa, incluso ordenadores portátiles. Movistar, aquí podemos interconectar esto y podemos transmitir datos. Incluso empieza el gaming por internet. Este modem, este aparato de Sega es un modem que permite una consola de videojuegos conectarse con otras a través de internet. Es el primer modem de videojuegos del mundo. Y ya más evolucionado, se inventa, la NASA lo que tiene es una necesidad importante de tener antenas lo más potentes posibles dentro de que tengan el mínimo tamaño posible y el mínimo consumo, la mínima potencia consumida posible. Y entonces la NASA lo que hace es inventar las antenas microstrip, que básicamente lo que hace es que se imprimen. Es como si dijéramos que imprimimos la banda magnética de la tarjeta de crédito. Pues estas tarjetas básicamente se imprimen y tienen unas formas caprichosas que podemos ver ahí entre los sándwiches esos. Hay que mantener unas distancias muy exactas entre una loncha de fibra de vidrio y otra, y hacer unos dibujos muy concretos y tal. Y esos dibujos y esas cosas pues permiten hacer unas antenas que permiten enviar. Al final siempre lo que tenemos es eso. La NASA, lo que a través de su brazo armado de investigación principal, que es el JPL, pues lo que necesita es hacer cosas pequeñas que consuman poco, cámaras potentes y luego muchísimo proceso, por ejemplo, para procesar imágenes y sacar conclusiones de ellas. Y luego también necesita comprimir la información para que se tarde menos en enviarla. Entonces, en todos esos procesos de investigación y todo eso, pues surge también la aplicación del láser, la fibra óptica y la transmisión por fibra óptica. Nos permite multiplicar a lo mejor 600 por 600 la velocidad que podíamos conseguir con antiguos modems normal. Esa comunicación de Bluetooth, ese aparato de 1999, es un aparato que nos permite comunicar con otros aparatos cercanos. La comunicación cercana, que también se manifiesta, por ejemplo, aquí en este dispositivo, que es un marcador de precios para supermercados, que es capaz de recibir una información de precios en base a que él está también emitiendo un código de qué tipo de producto soy. Y según el producto que es, recibe un código u otro y así marca automáticamente. Incluso se puede poner a parpadear cuando es una oferta, etcétera, ¿no? Todos estos dispositivos tienen una radioemisora, una radioreceptora, etcétera, o sea que son verdaderamente sofisticados. Las propias antenas estas en los entornos, cuando vas aumentando la frecuencia, y esto necesita mucha frecuencia para funcionar, los routers, entonces se producen rebotes y cruces de las frecuencias en las paredes interiores de una casa, y por eso se tienen que recurrir a estos mecanismos que también, y mediante procesadores hechos en circuitos integrados, se consiguen eliminar esas interferencias y funcionar a muy altas frecuencias en entornos cerrados que normalmente era imposible trabajar con ellos. Y luego ahí llegas incluso al control por microondas, que es una forma de transmitir frecuencias elevadísimas, que es la forma de transmitir muchísima información en poco tiempo, ¿no? El avance en todos estos sentidos ha sido siempre intentar conseguir cuanto mayor es la frecuencia, menor es la antena. Los primeros radares, por ejemplo, pues que eran para detectar barcos, etcétera, se podían montar solo en tierra y a lo mejor tenían antenas de 50 metros de larga. Y entonces ya en 1939 se empezó a inventar el magnetrón, que permitió hacer el radar más pequeño y pasar a longitudes de onda de un solo centímetro, y eso permite hacer antenas verdaderamente pequeñísimas y montar un sistema de radar dentro de un barco o de un avión, etcétera, o lo que sea. Incluso ahora pues llevar un radar en el mar o en donde sea, ¿no? Y todo eso es gracias a elevar la frecuencia. Elevar la frecuencia es muy complicado porque a partir de determinadas frecuencias ya se empiezan a producir pérdidas importantes y ruidos importantes, y por eso hay que aislar
la información.